noches, amigos, bienvenidos al pregame de Jugando Pelota Dura. Hasta que les habla Denise Pérez. Hoy tenemos un programa bien especial. Hoy están ocurriendo muchísimas cosas alrededor de el resultado de la elección en Venezuela. Vamos a tener aquí en exclusiva desde Washington, D.C. al exalcalde de Caracas, Leopoldo López. También vamos a tener expertos internacionales a través de República Dominicana. Vamos a tener también desde Venezuela una periodista, una corresponsal que tenemos allá desde la zona caliente. Ha habido mucha situación en estos momentos. Hay una orden de arresto contra la oposición, María Corino, y también otros líderes de la oposición que están manifestándose en las calles. Además de eso, sigue la presión internacional para que se tome acción en Venezuela. Entre otros, el senador de Estados Unidos, el senador de Florida, ha pedido al gobierno de Joe Biden y Kamala Harris que tome acción y que no permita ese arresto de María Corino en Venezuela, porque eso va a traer consecuencias para todos. Además de eso, tenemos otros temas como la Ley 85, otra madre que sufre una reducción en la sentencia del asesino de su hijo. Tenemos aquí sus expresiones y tenemos un panel que va a estar analizando todo esto y mucho más. Pero para eso, amigos, les presento como siempre a nuestro panel, nuestros amigos Sid Marie Fleming, Alex Delgado y Aníbal Sloan. Buenas noches. Buenas noches, Denise, a los compañeros y la audiencia. Buenas noches, compañeras, y bienvenidos todos. Gracias. Buenas noches, Denise, compañeros. Buenas noches, Puerto Rico. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Si usted se pregunta cuánto falta para las elecciones, 97 días, depende quién lo cuente, pero son 97 días para las elecciones y todavía estamos en este sistema en el que vivimos, que ha sido complejo electoralmente recientemente. Estamos preguntándonos ¿qué pasa? ¿Qué falta? Algunas cosas todavía como que no caen en juego. Y tenemos para discutir esta situación a los comisionados electorales de los partidos, al licenciado Aníbal Vega Borges del PNP, a la licenciada Carla Anglero del PPD, buenas noches, Denise, al licenciado Roberto Iván Aponte del PIB, Lilian no ha llegado pero está por llegar, y al licenciado Juan Frontera del Proyecto Dignidad. Saludos. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí con nosotros en Jugando Pelota Dura. ¿Cómo es posible que a 97 días de las elecciones todavía esté sobre la mesa el lío de las papeletas? O sea, ¿cómo es posible que esto todavía no sea un asunto concluido, licenciado Vega Borges? Bueno, todos los compañeros estamos trabajando directamente con relación a que la Comisión Estatal de Elecciones esté preparada para el día 5 de noviembre. Hemos discutido relacionado a las papeletas. Las papeletas, para ordenarlas, la ley dispone claramente que son 75 días antes de las elecciones, así que estamos a tiempo con eso. En el día de hoy estuvimos discutiendo prácticamente el reglamento de las elecciones y hemos estado discutiendo constantemente los manuales, así que yo no tengo preocupación en ese sentido de que vamos a estar preparados para que el día 5 de noviembre el pueblo de Puerto Rico pueda emitir su voto, un voto claro, preciso, y que sea un procedimiento transparente. Licenciado, pero hay una cosa que no está resuelta, y es el asunto de las papeletas y del correo certificado. Eso, que usted ha insistido en que sea certificado, en que no sea certificado, mientras los comisionados de los otros partidos alegan que el Código Electoral establece lo contrario. Sí, mira, el Código Electoral dice claramente que se enviarán las papeletas por correo, no dicen que sean certificadas. Eso es lo más claro que dice. Y la ley 165, que es la ley que conlleva lo del plebiscito, dice que las papeletas que se envíen no se utilizará el correo certificado, que tiene que ser ordinario. Hoy estuvimos reunidos con el correo, nos estuvieron explicando cuál es el proceso. La presidenta, ya eso lo hemos discutido, cuando los comisionados no estamos de acuerdo, le corresponde a la presidenta resolver la controversia, ella la va a resolver. Y a pesar de la reunión con el correo, usted insiste en que debe ser no certificado, claro, ordinario. Y el único que está en contra es usted. No, yo estoy a favor, no en contra. Él está a favor estoy a favor de que sea correo ordinario. Pero el no hacerlo certificado representa una falta de transparencia. No creo, sí, no creo. Mire, sobre 10.000 papeletas de correo certificado, en estas primarias, los electores no las recibieron.
La transparencia es que el elector que tiene su derecho constitucional el voto le lleguen sus papeletas. Eso es lo importante y eso es para mí lo esencial. Y que él las reciba por correo ordinario, si ese es el procedimiento más rápido, pero no tan solamente correo ordinario. El correo ordinario tiene un tracking que se puede seguir donde es que está específicamente. Que sería regular. Ese procedimiento. Carla Anglero, ¿cuál es la oposición del PPD en correlación? Yo difiero, ¿verdad? Obviamente del comisionado del Partido Nuevo Progresista. Hubo, en el caso del PNP, 10,000, ¿verdad? Él está indicando sobres que no fueron entregados, pero sí había un tracto. Nosotros, ellos, ¿verdad? Pudieron saber por qué no fueron entregados. Muchos de ellos por direcciones insuficientes, que ese es un problema en la validación de las direcciones. Fue uno de los asuntos que estuvimos trabajando hoy con el correo postal, indicándonos las herramientas que podíamos utilizar para poder validar direcciones que vienen, ¿verdad? Escritas diferentes a como el correo las requiere para poder ser enviadas. Eso es una cosa. Otra cosa es nosotros poder tener un tracto del envío de esa papeleta. El Partido Popular se sostiene en que tiene que haber una garantía y tener un récord de cada papeleta enviada a través del correo certificado con acuse de recibo. ¿Y el PIB qué piensa? En nuestro caso nosotros favorecemos el correo certificado para darle transparencia al proceso. Una cosa bien importante, quien solicite ese voto por correo tiene que ser esa persona. Aquí no puede ser como ocurrió en las primarias. Yo no puedo solicitarlo por mi abuela. Que uno vio a los candidatos trayendo solicitudes, 200, 300 solicitudes a Java. Eso no puede volver a ocurrir, eso se vio. Ustedes los medios lo cubrieron. Y se salió de las manos. Se salió de las manos. Y aquí hace falta la transparencia del proceso. Recuerda, está el derecho a acudir a votar a un colegio electoral. Aquí poco a poco se están dando unos privilegios. Hay personas que sí lo necesitan porque no tienen movilidad, pero mucha gente está aprovechando ese proceso porque se abrió esta puerta y hay que tenerle garra a este proceso y no puede ser que termine votando alguien. Recuerda, el voto adelantado uno no está viendo a la persona por correo. Uno da fe de que supuestamente esta persona lo solicitó, pero no le consta. Y por eso es tan importante la transparencia. Yo creo que hay un asunto más fundamental todavía, aunque estoy de acuerdo de que debe ser certificado, pero hay un asunto todavía más fundamental que estuvimos discutiendo hoy con el correo y que lo menciona la comisionada del Partido Popular, es el asunto de... Nosotros podemos querer que todo el mundo tenga fácil acceso al voto y que sea por correo, ¿verdad? Pero la situación es cómo se trabaja con los recursos que se tienen. Y hoy fueron bastante claros con la comisión el correo en decirnos que en Estados Unidos, por la situación de direcciones incompletas o que no están correctamente puestas, entre un 10 y un 15% de las papeletas que se envían para votación se devuelven. Y en Puerto Rico ese número puede ser triplicado. ¿Por qué? Por los problemas que existen en Puerto Rico con relación a las direcciones. En ese sentido, si usted abre el voto a 60 años y nosotros recibimos 250, 300,000 solicitudes de voto por correo, eso quiere decir que estamos hablando sobre 30, 40, 50,000 electores que no les va a llegar la papeleta y va a ser devuelta. Y la comisión no tiene ni los recursos económicos ni los recursos humanos para llamar a esa gente, para corregir esa dirección. Aquí tenemos que hacer ajustes para que tengamos una elección que corra sin ningún contratiempo. Y eso requiere hacer ajustes en el asunto del voto adelantado por correo. En el caso, y lo digo por experiencia reciente, yo envío unos paquetes y por correo ordinario te da un número para el tracking number y uno puede rastrear y seguir el tracto del paquete, ¿verdad? Pero, anyway, mi pregunta es, en el caso de votos adelantados, en el artículo .939, dice, este tipo de papeletas deberán ser enviadas al elector a través del correo o transmitida a su correo electrónico. Ese es el voto ausente. El voto ausente se envía, ¿verdad?, un archivo donde el elector descarga las papeletas, las imprime y las devuelve por correo. No es que se emite un voto por correo. No es que escanea, pero no. Se puede votar por correo electrónico también de esa manera. O sea, recibes el archivo con las papeletas que te corresponden, las imprimes y las envías de vuelta por correo regular. Con el asunto del escáner, hoy hubo una conversación específicamente también con el correo, porque si recordarán, hace unas semanas atrás hubo un informe de la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos y uno de los hallazgos en ese informe es que en el correo en Puerto Rico no había una supervisión
concreta de la gerencia con relación a ese escaneo, y se estaban escaneando cartas como si hubiesen llegado cuando no habían llegado. De otra parte, me indican que en el caso de la ley del plebiscito se prohíbe que se envíe por correo certificado. ¿Eso es correcto, esa papeleta? El artículo 5.8 claramente dispone que esa papeleta no se puede enviar por correo certificado. Entonces, vamos con Sid Marie. Sí. No puedes tener dos procedimientos distintos, uno específicamente con la ley 165 del plebiscito y otro con las elecciones del 2024. Y no podemos poner en riesgo las papeletas donde tú eliges los representantes y los gobernantes de un país por una papeleta que es inconsecuente, que no va a tener ningún efecto en el estado político del país. Bueno, para los populares independentistas, para los demás no, para nosotros los que creemos en la estadidad sí tiene importancia. Sid Marie. Yo quería cambiar de tema dentro de lo que estamos dialogando. Otro de los asuntos controversiales que ha surgido en la Comisión Estatal de Elecciones fue la reunión que se llevó a cabo en la Comisión Estatal de Elecciones con el equipo electoral del Partido Nuevo Progresista. Y la presidenta Jessica Padilla dice que no hay ningún problema con ese tipo de reunión, que allí están disponibles todos los salones para que todos los miembros de los diferentes partidos lo puedan utilizar. Sin embargo, eso no es lo que ustedes, los demás que pertenecen a los diferentes partidos, están diciendo, porque dicen que a ustedes no les han permitido utilizar esos salones. ¿Podía? Así Bueno. es. Mira, yo todavía no puedo creer lo que ocurrió ayer, y aquí está Aníbal, ¿verdad? Pero una cosa es que el PNP haya pedido permiso, otra cosa es que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que representa el interés público del pueblo puertorriqueño, haya dado no un lugar en la Comisión Estatal de Elecciones, el salón protocolar. ¿Qué es el salón protocolar? Está en el 10º piso, donde se abre la llave para que se reúna la presidenta y los comisionados. Se cierra la llave, no se utiliza para más nada. Entonces, da ese permiso. No se hace esa reunión en el comité del Partido Nuevo Progresista, comité de Jennifer González, o en la oficina del comisionado del PNP, o hay otro lugar en el 2º piso de la Comisión Estatal de Elecciones que se abrió para dar talleres a los funcionarios del colegio. Se usa el salón protocolar y se... O sea, ustedes lo que están objetando es que se hubiese utilizado el salón protocolar. En el caso del Partido Popular, no. ¿Cuál es la objeción más allá de que hubiese el salón protocolar? Lo que refleja que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que ser imparcial, y en un momento que ha sido criticada la Comisión Estatal de Elecciones del 2020 hasta el día de hoy, ¿cómo es que se permite que la candidata a la gobernación de un partido político esté sentada en la silla de la presidencia con excomisionados de ese partido? Lo que le presenta al país es una falta de transparencia total. Esto es verdaderamente la primera vez que ocurre. Es la primera vez que ocurre. Mira, Denise, nunca se ha permitido, una vez ya los candidatos son certificados como candidatos, acudir o asistir a la Comisión Estatal de Elecciones o al edificio de operaciones, salvo que vayan a hacer una transacción electoral. Tan reciente como en las primarias estaba Tomás Rivera Schatz en el área de operaciones electorales. Me llama mi personal y me dice, están permitiendo que los candidatos vengan. Yo me comunico con la presidenta y le digo, presidenta, la regla de que los candidatos no pueden estar en el área de operaciones ni en el edificio cambió. No ha cambiado. Ya nos comunicamos para que el candidato se retirara. Aníbal, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que Jennifer González usara el salón protocolar? Y esto no es tanta controversia. El pueblo sabe que en estos momentos se está cuestionando la transparencia y si la Comisión Estatal de Elecciones está o no está preparada. Yo hice una invitación. ¿Y no lo podía hacer en el PNP? Tenía que ir a la Comisión Estatal de Elecciones. Si hubiese sido una actividad política, lo hubiéramos hecho en el comité del PNP, que está aproximadamente a 5 minutos. Y Jennifer estaba allá en el comité. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no es un asunto político, era un asunto que tiene que ver con lo electoral. Allí el electoral es político. Es lo mismo. El partido no puede hacer una reunión electoral en el partido. Exacto, pero ¿hay alguna prohibición en eso? Esa reunión la hice hay una yo prohibición. Lo que sucede es, yo exhorto a los compañeros a que hagan lo mismo, llamen a sus comisionados de hace tiempo y lo hacen allí. Pues escogiste el lugar, yo escogí que era allí porque era un asunto que tiene que ver con lo electoral. Lo que pasa es que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que ser un ente neutral. Nosotros somos, para que las personas sepan específicamente cómo se dirige la Comisión Estatal de Elecciones y sus decisiones.
somos los comisionados los que nos ponemos de acuerdo. Le quiero preguntar. Y si no estamos de acuerdo, resuelve entonces la presidenta. Sí. Es como único resuelve allí. Las decisiones las tomamos unánime. Y cuando no estamos unánime, lo resuelve ella. Le quiero preguntar a Vega Borges. ¿En la democracia la mayoría manda, sí o no? Sí. Pues por lo tanto, si todo el mundo está a favor del correo certificado y el único que no está de acuerdo es el PNP, se debe resolver a favor de la mayoría. No. Si la mayoría está de acuerdo en que es indebido usar un salón para asuntos ¿usted sabe quién políticos, manda en pues la se debe democracia? prohibir para En la todo. democracia. Pero perdóneme. Sí, ¿Usted ¿cómo cree no? que entonces, si todos los partidos, excepto el PNP... Están equivocados. Y se debe hacer lo que diga un solo partido. No. En eso entonces no es democrático. Mire, mi deber, mi responsabilidad es garantizarle al ciudadano su derecho constitucional al voto. Cuando ellos solicitan su derecho constitucional al voto a través del correo, es necesario que ese ciudadano reciba esa papeleta para poderla ejercer, porque si no la recibe, de nada valió Licenciado, su lo que derecho pasa es que constitucional. la apariencia es que lo que diga el PNP es palabra de Dios en este, No, en estás este proceso equivocada. electoral, No es porque así. si todos los demás se oponen... No es así. No es así. Estamos, pues vamos a seguir discutiéndolo porque faltan 97 días Claro para que las sí, elecciones. y con mucho gusto estaremos Y les aquí. doy las Sí. gracias por haber estado... Y hubiesen permitido que el presidente del Partido Popular Democrático... Si Jesús Manuel llegado, ustedes lo dejaban entrar. Pues es que yo no le tengo que prohibir eso. El año pasado, voy a dar un ejemplo. Cuando se abrieron las candidaturas, diciembre del 2023, el Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana, solicitan el lobby, primer piso, donde se han hecho conferencias de prensa anteriormente. Va inmediatamente la excomisionada, no estaba Aníbal, la excomisionada Vanessa Santo Domingo, a donde la presidenta rechazó esa conferencia de prensa de la presidenta alterna. Bueno, las reglas para todo el mundo. Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Jugando Pelota Dura. Seguimos con Kimberly. Uno de los líderes más importantes de la oposición venezolana lo acusan de orquestar ataque cibernético a CNE de Venezuela y miren lo que ha dicho. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas. Al regreso hablamos con Leopoldo López en exclusiva y aumenta la tensión en las calles y están retando las autoridades. Nos conectamos con nuestra corresponsal con la última información de Venezuela y en notas locales analizamos la ausencia del gobernador. ¿Cuánto se afectará el partido? Lo discutimos. De regreso, amigos, a Jugando Pelota Dura, al pregame de Jugando Pelota Dura. Tenemos que seguir abordando esta situación tan lamentable que está ocurriendo en nuestra hermana Venezuela y obviamente tenemos un panel de expertos que va a analizar lo que está ocurriendo hasta este momento. Tenemos al profesor Jorge Smith, buenas noches. Buenas noches. Sonia Cosme, que es una venezolana radicada en Puerto Rico, casi puertorriqueña tendría que decirles yo, pero es de una venezolana establecida en Puerto Rico, y Oscar Martínez, es portavoz de venezolanos en el exterior. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros y por compartir esta conversación tan interesante. Pero antes que eso, vamos a ir a un reportaje de Margarita Aponte sobre quién es Leopoldo López, nuestro próximo invitado. Leopoldo López, líder político y activista democrático venezolano, fue encarcelado durante 3 años y medio, supuestamente por desafiar el régimen de Nicolás Maduro. López logró ser indultado en el 2019. Un año después salió de Venezuela. Es dirigente del Partido Voluntad Popular y está exiliado en Estados Unidos. Después de las elecciones del domingo, este político aseguró en entrevista internacional que su país vive el inicio del fin de la dictadura de Nicolás Maduro, pues el fraude en las elecciones es insostenible. La gente ya no tiene miedo. Así cierra su cita. Mientras, después del proceso eleccionario en el que Maduro fue declarado presidente por el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía anunció una investigación, esta vez sobre un presunto plan para alterar los resultados de los comicios. En esto se implica al opositor Leopoldo Figueroa y a otros. Por su parte, López señaló irregularidades en el conteo y también en el sistema de transmisión de las actas. Venezuela atraviesa momentos de tensión e incertidumbre.
Y precisamente para hablarnos de lo que él piensa de que está ocurriendo en Venezuela, tenemos al exalcalde de Caracas, Leopoldo López, desde Washington, D.C. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos muy de lo que está pasando en Venezuela, por supuesto. Desde Washington, D.C., ¿cómo ve la cosa? Además de, aquí se ha hecho demasiado análisis, hay una presión internacional muy grande. Hemos escuchado hoy a senadores de Estados Unidos pidiéndole intervención a Joe Biden y a Kamala Harris en caso de que haya arrestos a la oposición. ¿Cómo lo ve? ¿Qué vislumbra usted que va a ocurrir? Mire, yo estoy muy optimista y creo que todos en la región, los venezolanos por supuesto, pero todos en la región y en el mundo, los que creemos en democracia, tenemos que estar muy optimistas. Aquí ocurrió algo inédito. El día domingo, con todos los obstáculos, con todas las trabas, se fue a una elección. Nuestra candidata electa en primarias no pudo inscribirse. Se inscribió Edmundo Fernández, un hombre diplomático de 74 años, desconocido hasta 3 meses, y logró el día domingo la votación histórica más amplia, la victoria más amplia en la historia de elecciones en Venezuela. Sacó 70% de los votos, ganó en todos los estados de Venezuela, en todos los municipios de Venezuela, ganó de una manera contundente. Y lo que ocurrió en la noche del día domingo es algo que se esperaba, que Maduro podía hacer y lo hizo. Es que arrebató la elección, sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo incluso de pudor de esconder las huellas del crimen. Maduro presenta unos datos con el presidente del Consejo Electoral, que había sido su aliado, su abogado y abogado de su esposa, lo pusieron allí para eso, y la reacción pues ha sido masiva y en toda Venezuela. Hemos visto desde la madrugada del día domingo manifestaciones en toda Venezuela, el día de ayer manifestaciones en toda Venezuela, particularmente en los lugares del país donde históricamente ganaba el chavismo, lugares de los sectores más populares, más pobres, de los pueblos más rurales. Se están dando manifestaciones pidiendo respeto, respeto a la voluntad del pueblo, respeto a los resultados. López, hemos visto también... Usted también, sin embargo, la oposición también ha sido, sin embargo, objeto de acusaciones y señalamientos por parte del gobierno. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. El ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción, Esther Toledo. Junto a él aparecen como involucrados al prófugo de la justicia, Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. ¿Cómo responde a eso, López? Bueno, es parte de lo que estamos ya acostumbrados los venezolanos, que son acusaciones absurdas. A mí me han acusado de coordinar el paso de los venezolanos por el Darién, me han acusado de venta de buques petroleros, de apagones y de cualquier otra cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Ahí están acusando a María Corina Machado, a Lester Toledo, a mi persona, de un supuesto hackeo desde Macedonia del Norte. Yo no he estado jamás, no tengo contacto con nadie de Macedonia del Norte, ni María Corina ni Lester los tienen. Ellos buscan desviar la atención y evidentemente el día domingo hubo un blackout en el proceso de transmisión de data, pero fue manipulado por la dictadura. Quiero dejar muy claro que se tiene respaldo de las actas de los más de 30.000 mesas, de los 16.000 centros de votación. Ya hay más del 80% de las actas que demuestran claramente qué fue lo que ocurrió el domingo, y ustedes se pueden meter en el sistema y evaluar acta por acta de lo que allí ocurrió. Pero aquí esto no es un tema de actas, no es un tema de saboteo, aquí es un tema de lo que ocurrió masivamente. La gente salió a votar y la victoria fue aplastante. La victoria de Edmundo González sobre Maduro, 70-30. Y Maduro, pues en estos momentos está haciendo lo que él mismo amenazó que iba a hacer. Él amenazó con un baño de sangre. Bueno, ya van 10 muertos por las fuerzas represivas de Maduro. Maduro amenazó con un conflicto, de una guerra civil, y está buscando enfrentar a la fuerza pública con los venezolanos. Maduro lo único que le queda es la fuerza pública. Y los venezolanos
Sidmarí. ¿Sí? En el día de hoy, el líder chavista Diosdado Cabello amenazó a varios miembros de la oposición mayoritaria de Venezuela, incluyendo a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, pero también lo incluyó a usted, Leopoldo López, en el grupo de personas que dijo que se iban a jorobar, para no decir la palabra que él utilizó, y más allá de eso dijo serán acusados ante las autoridades correspondientes por los más altos delitos y no habrá beneficios para ninguno. Esto obviamente es directo a los líderes de la oposición y usted es uno de ellos y a usted está siendo mencionado ahí. Nosotros no tenemos miedo. Mira, yo fui acusado falsamente en el año 2014, hubo una orden de captura, yo tomé la decisión de entregarme, estuve 7 años preso, 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde, luego estuve en casa por cárcel, luego en la cárcel militar de Ramo Verde nuevamente, luego casa por cárcel, escapo de casa por cárcel y estuve 1 año y medio en confinamiento en la Embajada de España en Caracas. Tuve que salir al exilio y te puedo decir que no me he arrepentido ni yo ni los más de 500 presos de nuestro movimiento que hemos tenido. Maduro pretende utilizar el miedo, el terror como la herramienta para inhibir un movimiento que ya va mucho más allá del liderazgo. No hay miedo en Venezuela, como han dicho los jóvenes, como han dicho la gente que está en las calles. En Venezuela, decía un cartel en estos días, hemos perdido tanto que ya perdimos el miedo. No hay miedo. Esta mañana Nicolás Maduro ordenó la captura de Freddy Superlano, quien es la persona que está liderando nuestro movimiento en Venezuela. Ayer en la noche Nicolás Maduro me amenazó a mí, a Voluntad Popular, y esta mañana le dispararon, le chocaron el vehículo y secuestraron a Freddy Superlano. Todo esto quedó registrado en video y es parte de la lista de las personas detenidas durante las últimas semanas llegando antes de la elección. Son más de 100 personas que han sido detenidas y Maduro pues pretende imponer su ley, imponer su mandato con plomo, con fuerza, con sangre, pero los venezolanos están decididos a resistir con esperanza, con amor y con la voluntad de ser mayoría y que se ejerza y se respete esa mayoría. López, usted establece que el fin del gobierno de Maduro está cerca, sin embargo, eso pensábamos en el 2019 cuando la elección con Juan Guaidó, que el fin de Maduro estaba cerca porque incluso gobiernos como Estados Unidos reconocieron a Guaidó como el presidente, no obstante, Maduro sigue en el Palacio de Miraflores como presidente de Venezuela. ¿Qué distinto hay en esta ocasión que no hubo en el 2019? Mira, yo creo que estamos viendo el resquebrajamiento de la dictadura de una manera muy profunda. Te quiero decir por qué es distinto, aunque yo siempre he sido optimista de que cada oportunidad que tenemos para lograr la transición a la democracia y la salida de la dictadura, hay que jugársela hasta el final, como ha dicho María Corina Machado. En estos momentos te digo las razones por las que yo creo que estamos viendo los últimos días de la dictadura. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pero creo que se inició el final de este periodo. La primera razón es que hay una amplísima mayoría de venezolanos que quiere cambio. Nunca habíamos estado en esta posición. Estamos hablando que la elección fue 70-30. Chávez en su mejor momento ganó la elección con 56% de los votos. Chávez nunca obtuvo una victoria en todos los estados, en todos los municipios del país. Edmundo González lo logró el domingo pasado. Esa es la primera razón. La segunda razón es que hay unión, unidad, cohesión dentro de los sectores democráticos representados en el liderazgo de María Corina Machado, en la candidatura de Edmundo González, presidente electo de Venezuela. La tercera razón es que hay ya una clara posición de los países de la región y países democráticos del mundo, que independientemente de cuál sea su posición ideológica, estamos viendo que todos apuntan a lo mismo, a que se haga una evaluación clara de los resultados con respecto a lo que son las actas que ya se probaron, pidiéndole a la dictadura que presenten ellos pruebas de lo que dicen haber sido la victoria. Y la tercera razón es que existe, como ya se pone en evidencia en las calles, síntomas de fractura dentro de la fuerza militar y los policías, que en algunas manifestaciones ayer se quitaron los uniformes, se sumaron a las protestas, los guardias decidieron no reprimir, y yo creo que esos son síntomas
de una dictadura que ya se empieza a resquebrajar también desde adentro. López, le damos las gracias, sé que está apurado y que tiene otros compromisos en Washington, D.C. Gracias por estar con nosotros aquí en exclusiva en Jugando Pelota Dura. Desde luego que vamos a seguir tocando este tema y contamos con usted para ello. Gracias. Muchas gracias. Seguimos aquí con nuestro panel. Profesor Smith, cuénteme qué le parece todo esto que está ocurriendo. Bueno, ya nadie duda que esa elección fue fraudulenta. Hasta la misma izquierda democrática latinoamericana, que son aliados ideológicos, le están diciendo que no creen que ganó. Así que de verdad en eso no hay que dar. Si no hubiera sido fraudulenta, ¿por qué no aparecen las actas oficiales? Pues porque esas actas dicen que perdió. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar por lo menos dos cosas: que se mantenga la presión del pueblo en las calles y esa presión sola no es suficiente, que esa presión consiga que haya un resquebrajamiento en las Fuerzas Armadas para que les retiren su apoyo. Eso es complicado porque Venezuela tiene una cantidad, tiene 2.000 generales, las Fuerzas Armadas de Venezuela. Para ponerlo en contexto, Colombia tiene 50 generales, que tienen un ejército parecido. Y esa es la dificultad procesal. Pero eso ha pasado antes, pasó con Fujimori en el 2000, que se robó las elecciones y las Fuerzas Armadas lo sacaron, pasó en Ucrania, pasó en Filipinas con Ferdinand Marcos, que una vez se crea, la calle se convierte, hay tanto falta de orden. A los militares eso es lo menos que les gusta el orden. Si eso llega a un nivel que ellos entienden que es ingobernable, eso podría dividir a las Fuerzas Armadas y exigirle la salida. Tenemos dos venezolanos aquí, vamos a escuchar este audio para que nos pueda reaccionar. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Sid Marí, ¿qué ustedes ven diferente esta ocasión de las elecciones anteriores? Que ustedes entienden que puede haber realmente un cambio, que se puede propiciar el cambio. Pues en mi opinión, y un poco lo que están viendo, las imágenes que se ven, hay protestas en todas las ciudades, en todos los estratos, en todos los sitios que inclusive eran centros y áreas chavistas por tradición, y eso se ha resquebrajado y la gente dice, y ellos dicen, ya esta gente no nos va a dar nada, ya esta gente no nos va a dejar vivir. Yo escuché hoy un chamo como de 20 años, él dijo, yo prefiero estar un mes en la calle que 30 años bajo una dictadura. Tengo 20 años y ni siquiera pude estudiar. Entonces ves que no solamente la juventud se siente desalentada, el pueblo que lo apoyó se siente desalentado. Entonces han tumbado un montón de estatuas de Chávez. Chávez era prácticamente un adorado, o sea, decía, bueno, Maduro puede ser más malo que Chávez, pero ese es un efecto simbólico de que hay una gran decepción de toda la gente. Por lo tanto, eso no lo habíamos visto en otros momentos. Oscar es propietario de un negocio aquí en Puerto Rico, es un amigo venezolano, es propietario del negocio de comida venezolana Papelón con Limón. Papelón con Limón, correcto. Cuéntame, ¿cómo te sientes desde acá a ver lo que está ocurriendo en tu país? Mira, de primera impresión, ver esas imágenes son desgarradoras para nosotros. Han sido actores políticos por tantos años con un discurso y engañando, y son buenos actores, no ve cómo hablan. Quiero comentar algo que es muy importante, ¿verdad? Que desde acá nuestra posición quizás es difícil, pero que el pueblo venezolano sí tiene que mantenerse en la calle, pero en este momento quiero usar una analogía que escuché de un periodista de CNN en español, Fernando del Rincón, que decía que cuando tú tienes a un vecino que tú sabes que le está pegando a su niño y tú denuncias, mandas cartas de desalojo, repudias, sientes que le expresas al mundo que no estás de acuerdo, esa no es la manera correcta. Hay que entrar y sacar a la persona que está agrediendo a ese hijo, que ese hijo en este caso somos nosotros los venezolanos. Aníbal, una pregunta en el tintero antes de ir a la pausa. Profesor Smith, ¿qué posibilidad real hay de que otro país
intervenga en Venezuela? Ninguna, eso sería una invasión y eso sería, fíjate que Estados Unidos nunca ha invadido un país suramericano, sí, Centroamérica, el Caribe, pero esos son países, Venezuela es 2 veces España, tiene más de 100.000 efectivos su ejército, tiene aviones de combate, eso sería un desastre y eso no lo va a hacer nadie, la solución tiene que venir desde adentro. Y es un aliado de Rusia y de China. Además, pero no creo que ni Rusia ni China se meterían en una guerra por Venezuela. Nadie se metería por Venezuela. No, pero eso nadie no va a poner las manos por Venezuela. No van a invadir a Venezuela. Yo sé que hay mucha gente pensando que debe haber una intervención. Lo que sí van a venir son sanciones más fuertes, sanciones contra los dirigentes, sanciones personales, congelarle fondos, ese tipo de cosas. Pero que haya una intervención directa, además el derecho internacional no justifica eso. Las Naciones Unidas, cuando el Consejo de Seguridad autoriza que haya una intervención en un país, tiene que haber alguien dentro del país con autoridad para reclamar eso. Y tiene que haber además en el Consejo de Seguridad prácticamente unanimidad entre los permanentes y ni Rusia ni China van a permitir eso. Y parecería que ni siquiera a petición de algunos senadores que ya han comenzado a hablar en Estados Unidos, como Rick Scott, que le pidió intervención. Eso es una amenaza que puede intimidar al gobierno de Maduro, por supuesto, porque no es poca cosa y como quiera que sea, no sería la primera vez que entraran a un país latinoamericano, pero realmente la probabilidad es cerca de 0. Vamos con Juan Mazzini. Vamos por partes. ¿Cómo lo ves? Bueno, Denise, buenas noches a ti, buenas noches, al panel y a los que nos están sintonizando en la televisión. La situación en Venezuela, además de estar volátil políticamente, también hay unas situaciones que hay desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Veamos. Primero que nada está el cártel de los soles. ¿Qué es eso? Pues el presidente Nicolás Maduro, al igual que muchos de su gabinete y ejecutivos altos dentro de la milicia, están acusados federalmente en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Miami. Así que, ¿y cuál es la acusación? Es por narcotráfico y narcoterrorismo. ¿Qué significa eso? La alegación es que el presidente y estas personas estaban permitiendo que se utilizara el territorio venezolano por la FARC y también por los cárteles de Colombia para usarlo como un centro de distribución para la cocaína que iba destinada a Estados Unidos, utilizando países de Centroamérica, incluyendo Honduras. Y eso va a tener un significado ya mismo. Porque, ¿qué sucede? Hay un acuerdo de extradición, hay un tratado de extradición entre Venezuela y Estados Unidos, sin embargo, es desde el 1922. Eso conlleva unas implicaciones legales. ¿Por qué? Porque para extraditar necesita delitos duales, significando que el delito sea un delito en el país que está acusando, al igual que el país donde se está extraditando. En el 1922 no existía el narcoterrorismo, así que eso tendría que ser un punto de negociación, al igual que unas garantías de extradición. ¿Por qué? Algunos de estos delitos conllevan una pena mínima de 30 años. Sin embargo, Venezuela no permite penalizar a nadie por más de 30 años. Así que tendrían que ser unas negociaciones con respecto a hacer unas garantías. Pero, ¿qué excepciones hay? Definitivamente el presidente Maduro no va a acordar extraditarse él mismo. Y lo otro es que bajo la Constitución de Venezuela no se permite extraditar a nacionales venezolanos. Claro, hay unos poderes que él se ha dado y se ha otorgado, así que habría que ver. ¿Dónde entra Honduras? Por el precedente, que es Juan Orlando Hernández, que fue el presidente de Honduras del 2014 al 2022. El territorio de él era de los que se estaba utilizando para mover esa cocaína. En el 2022, a 3 meses de cesar de ser presidente, fue arrestado, extraditado a Estados Unidos y ahora, el 26 de junio del 2024, o sea, hace un mes, fue sentenciado a 45 años de cárcel en el distrito sur de Nueva York, que es Manhattan. ¿Qué significa eso? Pues definitivamente que el presidente Maduro va a tener eso presente del cesar sus funciones como presidente. Así que hay unas implicaciones también legales. Muchas gracias, Mazzini, por estar aquí con nosotros ahí en Vamos por Parte. Y tenemos que seguir esta discusión con otros expertos también. Tenemos a Rafael Cerame vía Skype desde República Dominicana. Buenas noches, Rafael. Saludos, Denise, y a todos en los estudios. Gracias por estar aquí con nosotros en Jugando Pelotadura. Tú eres consultor de política internacional. ¿Cómo ves esto que está ocurriendo? Y de hecho, tienes lazos bastante cercanos con Venezuela. ¿Qué te dicen? ¿Qué pasa? Es el momento de mayor vulnerabilidad
de Nicolás Maduro y el régimen. La narcodictadura está en este momento contra la pared. Precisamente por eso es que están respondiendo de una manera tan violenta y han cometido un fraude electoral de una manera burda. Hace un rato pude hablar con el grupo de dirigentes políticos de la oposición que están refugiados en la Embajada de Argentina. La Embajada de Argentina les retiraron el servicio de energía eléctrica, de agua, y están por momentos siendo sitiados por efectivos del régimen. Ayer, la narcodictadura ordenó el retiro de diplomáticos de 10 misiones diplomáticas de 10 países en territorio venezolano. Una de ellas es la Argentina. Le dieron hasta el próximo jueves para que abandonen la sede diplomática de Argentina en Caracas. ¿Qué va a pasar cuando salgan esos diplomáticos y todavía estén dentro de la sede el grupo de 6 refugiados? ¿Entrará el gobierno venezolano en una embajada que no tenga personal diplomático acreditado para arrestar a esas 6 personas? Eso puede ser un incidente con unas connotaciones internacionales que puedan definir lo que esté pasando ahí. Segundo, también me notificaron que estaban siguiendo a María Corina Machado y a Edmundo González y temen por su detención en cualquier momento. A esos efectos acabo de ver un cable de la agencia EFE de noticias donde Costa Rica, el gobierno de Costa Rica le está ofreciendo asilo político tanto a María Corina como a Edmundo González. Son momentos de mucha tensión y ya la escalada de violencia ha provocado más de una decena de muertos, hay muchísimos heridos, hay muchos, como dijo Leopoldo López, dirigentes de los diferentes estados de Venezuela, de su organización política, que están siendo detenidos, básicamente secuestrados durante las pasadas horas. En la medida en que esto siga aumentando y el pueblo siga militante en las calles, la comunidad internacional pendiente puede ser el principio del fin para el narcodictador, que como bien señalaron, tiene casos pendientes, él y Diosdado Cabello, inclusive una recompensa de $15 millones emitida por la DEA. Mañana a las 3 de la tarde en Washington estará sesionando la Organización de Estados Americanos. Se están movilizando a la capital federal los principales cancilleres, los países latinoamericanos, para emitir una declaración mañana concluida esa sesión y definir qué sanciones o qué acciones se van a seguir tomando a nivel internacional. Gracias, Serame, por estar con nosotros desde República Dominicana. Gracias y seguiremos contando contigo para la discusión de este tema. Profesor, ese movimiento que él habla de la Organización de Estados, ¿verdad?, de la OEA, ¿realmente va más allá de un simbolismo? No mucho más, ya Venezuela está aislado realmente diplomáticamente en el exterior, y el tema de la embajada, recordemos que en Ecuador se metió en la embajada mexicana para sacar a un ciudadano ecuatoriano y eso no creó una guerra entre México y Ecuador. Entonces hay que también tener cuidado con eso porque puede ser contraproducente, porque entonces puede crear un sentido nacionalista de que están invadiendo desde afuera, el antiimperialismo, toda esta retórica, inclusive darle una justificación para crear un estado de emergencia y entonces suspender todos los derechos civiles. Así que esa no es la solución de Venezuela, no es desde afuera, es desde adentro. Sonia, ¿tienes alguna fe? Siempre hay que tener fe, siempre tenemos esperanza. Toda la gente que está en la calle, toda la gente que está luchando, exponiendo su vida, lo está haciendo porque está desesperado y ya no tiene mucho que perder. Creo que colocaron un toque de queda a partir de hoy a las 6 de la tarde. Claro. O sea que eso también es problemático. Y eso si eso se convierte, las Fuerzas Armadas no quieren caerle a tiros a la población. Puede que haya represión y puede que haya que ya ha habido gente fallecida, pero si les toca caerle a tiros a miles de personas, hasta ahí van a llegar y eso puede ser el cambio grande que los haga pedirle a Maduro que se vaya. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos hablando de este tema que ciertamente no termina aquí y que deseamos que no termine de mala manera. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con Kimberly. Escuche esto. Venezuela, las fallas son las mismas que ha hecho el PNP en Puerto Rico y son los primeros que critican los procesos en Venezuela. Como
reacciona otra independentista? Al regreso abrimos debate con nuestro panel político. Además, gobernador dice que no va y que no lo han llamado. Dividido el PNP a 97 días para las elecciones. ¿Y qué pasó con la poda de árboles? Hoy le echamos una mirada a Luma, así que usted no se retire. Estoy jugando pelota dura. Desde Venezuela, a la periodista Elizabeth Hostos. Buenas noches, Elizabeth. Buenas amiga. noches, gusto de saludarte. Tanto tiempo, ¿no? Así es. Cuéntame, Elizabeth, ¿cómo ayer te tuvimos aquí? Gracias por estar disponible nuevamente. ¿Cuál es hoy, ante las amenazas de arresto contra la oposición, qué se vive en Venezuela? Que tú que lo estás viviendo y que lo cubres. Bueno, hay mucha tensión en las calles porque hay una escalada en la represión activada por el gobierno bolivariano, quien se niega sistemáticamente a revisar actas, a entregar resultados ante el país, si realmente ellos ganaron o si realmente ganó el embajador Edmundo González Urrutia las elecciones. Y en este contexto de escalada de represión vemos que hay rumores sobre la detención de la dirigente política María Corina Machado y el candidato de la oposición Edmundo González, pero no es nada confirmado. No obstante, gobiernos de la región como el de Costa Rica han ofrecido o ha sido, y también a esta hora de la noche hay mucha gente en las calles no solamente de Caracas, sino en varias ciudades del país, en donde hay alguna intención de represión y hay una materialización de la represión del gobierno de Nicolás Maduro, y entonces preocupa mucho de que no aumente la cifra de muertos, que son 6 hasta el presente, y 149 detenidos por lo pronto, según cifras presentadas por organismos de derechos humanos, de defensa de derechos humanos. Elizabeth, en este momento, ¿hay un toque de queda en vigor? No, ni toque de queda ni estado de excepción. Intenciones, pienso que sí lo habrá, pero hasta el presente eso no está planteado y depende de si escala el conflicto en la calle y si escala la radicalización del proceso bolivariano en contra de ciudadanos desarmados en la calle y en contra de opciones políticas diferentes, que es el gran problema en este momento. La no tolerancia a la disidencia es lo que está marcando la pauta ahora mismo en Venezuela. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Vamos a seguir llamándote porque definitivamente Venezuela está en nuestros corazones, pero obviamente también está en el rollo de una situación bien difícil mundial. Cuídate mucho, sabes que te quiero. Gracias. Gracias. Un beso a Puerto Rico. Gracias. Amigos, aquí continuamos con nuestro panel político. Elizabeth, y disculpen, pero Elizabeth es una compañera periodista que conozco hace muchos años y que nos conocimos, de hecho, en Venezuela, cuando yo cubrí con ella el revocatorio de Hugo Chávez en el 2004, y desde entonces la situación no cambia en Venezuela con la oposición. Bueno, tenemos a Charlie Delgado, del Partido Popular Democrático, a Joan Rodríguez Bebé y a Jorge Santini, que es nuestro panel político. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Se le fue la mano a Juan Dalmau cuando habló de Venezuela y lo comparó con Puerto Rico. Definitivamente. ¿Sí? O sea, es muy totalmente. Miren, yo he sido crítica del Código Electoral e incluso he sido crítica de la decisión reciente del Tribunal Supremo descalificando a distintos candidatos. No obstante, me parece a mí que aún con las deficiencias actuales y con los cuestionamientos actuales en Puerto Rico, lo que hizo el presidente, el candidato a la gobernación, debo decir, del Partido Independentista, Juan Dalmau, de comparar y tratar de equiparar lo que ocurre en Venezuela con la situación en Puerto Rico, no solamente me parece una comparación burda, sino que además, y peor aún, me parece un acto de insensibilidad y de ventajería político a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. Charlie Delgado. Pero, sin duda alguna, yo creo, ¿verdad? Si alguien sufrió lo que implica este código electoral, fue este servidor en las elecciones pasadas. Recordemos que fue un código que lo aprobó unilateralmente el PNP. No participó ningún otro partido en la conformación de este código y sin duda alguna arrastra al día de hoy grandes deficiencias ese código electoral. Pero jamás va a ser comparable con lo que está pasando en Venezuela y sobre todo con el poder que tiene el presidente sobre el sistema, no digo yo solamente electoral, sobre todo lo que tiene que ver con la nación venezolana. Así que yo creo que Juan definitivamente se equivocó
por tratar de ser lo más leniente posible con mi expresión al hacer la comparación que hizo. Santini, Venezuela, Puerto Rico... Yo no puedo pensar que Juan Dalmau, que es una persona que yo considero inteligente, se haya equivocado. Si ven las fotos como las que te enseñó ahorita, que no se pueden ver ahora, son amigos desde hace años y Dios los cría y ellos se juntan. Y son la izquierda socialista o comunista, aunque lo nieguen. Así lo hizo en el 59 Fidel Castro. Yo no soy comunista. Y pregúntenle a los cubanos qué pasó después. Eso que ha dicho ahí, como dijo la compañera, es una expresión burda y una comparación totalmente enfermiza de lo que está pasando allá con los problemas que hay aquí, que los hemos discutido aquí, los hemos reconocido. Por primera vez los veo de acuerdo a los tres, Alex. Horrible, horrible. Hay unas expresiones del líder independentista Julio Muriente criticando precisamente a Juan Dalmau, y hoy en el canal ABC5 reveló, ¿verdad? Dijo que tanto el PIB como el gobierno de Nicolás Maduro son aliados. Vamos a ver si podemos escuchar ese sonido. Vamos a escucharlo. Pues mira. Yo no pensaba en el compañero Juan Dalmau en su condición de candidato. Estaba pensando en Juan como dirigente principal del Partido Independentista Puertorriqueño, y el movimiento independentista puertorriqueño ha tenido como un aliado principal en la esfera internacional al gobierno bolivariano de Venezuela, tanto en Naciones Unidas como en los no alineados, en la CELAC, en esos foros. Ni Él dice que un candidato, y refiriéndose a Juan Dalmau, si es aliado de un gobierno como el de Venezuela, debe decirlo, debe admitirlo para que la gente sepa por qué va a votar. Dos cosas principales. Es un tapaboca, primero que nada, es un tapaboca a Juan Dalmau. Sí, bien duro. Fuerte. Y en segundo lugar, oye, está dejando claro de que han sido aliados por toda la vida. Por eso fueron las expresiones de Juan Dalmau, que lo que hizo fue defender a Maduro. Y lo que prefirió fue atacar a la Comisión Estatal de Elecciones aquí en Puerto Rico, hacer la comparativa para no atacar directamente a Maduro. Precisamente por eso es que hasta este momento en Puerto Rico nadie ha escuchado de voz de Juan Dalmau ni del liderato del Partido Independentista, como la senadora María de Lourdes Santiago, y ningún otro candidato criticar al régimen de Maduro. Anoche Adrián González dijo que no tenían por qué hacerlo. Precisamente porque ellos saben que están en un catch-22. Ellos están contra la pared. Juan Dalmau y su equipo de campaña saben que si él critica al régimen directamente a Nicolás Maduro, eso le causa un problema al interior de su militancia. Lo confirmó Julio Muriente. Y por otro lado, si apoya al régimen públicamente, se le acabó la campaña electoral hasta noviembre. Se le acabó su candidatura. Se le va en peligro el número 2 a nivel... Les pregunto, ninguno de ustedes milita en ese partido, porque hay otra forma de interpretar lo que él dijo. No hubo, y le pregunto a Charlie Delgado, no hubo irregularidades, no hubo papeletas gremlins que se multiplicaron así sin que se supiera de dónde llegaron. No hubo un control absoluto de un solo del partido del gobierno. Por supuesto no estamos ante la misma situación, pero él no se refería a la Comisión Estatal de Elecciones. Él se refiere a que hubo muchas irregularidades en el PNP, tan así que mucha gente piensa que hubo fraude. Bueno, yo sin duda alguna, ¿verdad? Y lo dije al principio de mi alocución, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con este código y arrastra grandes deficiencias. Entre ellas esa, hay un control aquí del PNP, porque ¿quién nombra al presidente de la comisión? Lo nombra el gobernador. ¿Y a quién responde? Pues no va a nombrar a un independentista ni va a nombrar a nadie que no sea de su propio partido. ¿Y quién resuelve los asuntos finales? No es un consenso, es que si no hay consenso lo resuelve el presidente. ¿Y a nombre de quién va a estar otorgando los issues? Pues a favor de su partido, que es lo que hemos estado viendo consecuentemente. Gracias, Charlie Delgado. Vamos a seguir con esta discusión, pero vamos a una pausa. Antes que eso, vamos a pasar con Kimberly. Al regreso, el gobernador cambió de partido. Mire lo que dijo sobre las actividades del PNP. Pero yo no voy a estar acudiendo a actividades partidistas, a actividades del partido. Lo discutimos. Además, mira el llamado de una madre que teme dejen en libertad al asesino de su hijo. Jugando pelota dura y el gobernador Pedro Pierluisi dijo que no, Nines. Vamos a ver.
tengo puertas abiertas para la comisionada y ahora presidenta del partido y candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. O sea, si hay cualquier razón o necesidad para llevar a cabo una reunión, una conversación telefónica, pues se llevará a cabo. Pero yo no voy a estar acudiendo a actividades partidistas, a actividades del partido o de candidatos y candidatas del partido. Esa ha sido mi decisión. No va ni para la convención, Santini. Bueno, yo le respeto la decisión, es su decisión. Él, según tiene las puertas abiertas, yo te garantizo que las tiene con Jennifer González, las tiene con el liderato que estuvo con él y con el que no lo estuvo. Hay una herida ahí bien dura, hay una herida bien profunda, por lo que veo. Pero yo he visto muchísimo buen efecto en la reunión de Jennifer con los que estuvieron y no estuvieron con él, empezando por los alcaldes, que son cabeza de playa en cada municipio. Yo creo que ha habido un ejercicio de unificación y de compromiso de partido excelente. Si Pedro no quiere ir, Pedro Pierluisi, el gobernador, derecho tiene a no querer ir y a no hacerlo, pero a mí me encantaría que estuviera. Si él no quiere, pues no irá. ¿Le conviene la ruptura a Proyecto Dignidad, senadora? Bueno, primero que todo, yo quiero decir que yo difiero no del compañero Jorge Santini. Yo creo que y vuelvo y lo digo porque ya lo había dicho en este programa, me parece a mí que el entre líneas del gobernador es que sencillamente él no apoya la candidatura de Jennifer González y que el partido realmente no está reunificado. Por eso es, e insisto, que la comisionada Jennifer González le ha pedido a los populares que le den el voto porque ella sabe que están débiles, ella sabe que no necesariamente cuentan con la garantía de que en su base tengan el número necesario para poder triunfar en noviembre. Claro que nos beneficia porque sencillamente aquellas personas que no confiaron en Jennifer González en las primarias no deberían confiar en ella ahora en noviembre y esas personas se van a mover y van a buscar otros espacios y pudiera ser que un porcentaje significativo se mueva a Proyecto Dignidad. Bueno, pues eso sería lo mismo que buscar los que no votaron por Jennifer, que el Partido Dignidad pues los busque para que voten por ellos. Todo el mundo busca aliar fuerzas y unir fuerzas. Yo creo que Jennifer va a dejar a Pedro Pierluisi solito, si esa es su decisión. De solito y de unir fuerzas sabe Charlie Delgado, que ganó una primaria, pero luego se fue casi solito para la elección. Estuvimos prácticamente solos, pero fíjate, la lectura aquí del gobernador. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Que perdió? Perdimos las elecciones. Y aquí la lectura de las expresiones del gobernador deja claro de que está primero que nada resentido y en segundo lugar parece que está decidido a no darle un apoyo directo a Jennifer, ni mucho menos participar de ningún tipo de actividad del PNP. Así que yo creo que eso refleja, ¿verdad?, la molestia con la que vive hoy el gobernador y que sin duda alguna hay que ver cómo eso repercute finalmente en la elección. Pero las noticias cambian, decimos en Noti1 630 y de aquí al día de las elecciones puede haber algo con que convencerlo. Claro, pero al día de hoy demuestra todo lo contrario. Santini, ¿es salvable esa situación? Yo no creo que la situación tenga nada de no ser salvable. Yo creo que es el proceso típico que se lleva a cabo y te aseguro, por lo que yo he visto y lo que he podido notar y con los candidatos o incumbentes que estaban con Pedro en las primarias, que hay unión, hay voluntad de triunfo y yo creo que la esperanza de que Jennifer tenga un triunfo contundente va a mantener ese equipo unido. Si hay esa fisura en el PNP y hay una igual en el Partido Popular donde los seguidores de los que perdieron pudieran emigrar a otros partidos, ¿qué posibilidad le hizo a Juan Dalmau de ganar la elección? Alex, y bueno, lo que pasa es que se están fraccionando. Por eso. El PNP y Proyecto Dignidad son dos. Yo creo que Juan Dalmau iba a sacar poco voto y ahora va a sacar menos todavía, porque revelando lo que es. Después de lo ocurrido, después de que el país ha sido testigo, que ha sido incapaz el licenciado Juan Dalmau de mirar al país de frente y decirle que él repudia la dictadura de Maduro, yo creo que su candidatura se desinfló por completo. Afuera. Y no tiene alternativas en noviembre, porque el país, Puerto Rico, aprecia, valora y defiende la democracia. Y si él no puede mirar a la gente a los ojos y decirle que el Partido Independentista no apoya la dictadura de Maduro, sencillamente no tiene ninguna oportunidad. Bueno, y la mejor expresión para avalar lo que tú planteas es que vimos a un muriente que, aunque fue en un chat, pero reafirmó hoy lo que dijo en ese chat, que es un rechazo total a las expresiones de Fue una expresión muriente para la candidatura de Dalmau. Totalmente muriente. Algo por esa línea. Yo no había visto... Eso te quedó poético. Sí, un poquito. Yo les voy a decir una cosa. Yo no había visto nunca un junte anti-Dalmau.
O sea, es la primera vez que Dalmau se convierte... Antiizquierda, antidictadura pero que se convierte en un punto de ataque. Es que tú no puedes estar tratando de jugar en los dos lados. O te tienes que definir, y yo creo que le llegó el momento a Juan de definirse. Y no pueden seguir engañando al país. Históricamente el Partido Independentista ha apoyado el régimen chavista, ahora prolongado por Nicolás Maduro. Eso es la historia. Que lo digan, que no se escondan. Lo que pasa es que están jugando a ganar elecciones con las masas, cogiéndolos de tonto. Y el cubano y el nicaragüense, estoy contigo, históricamente lo han apoyado. Seguimos, que tenemos más días para hablar de esto. Pues claro. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos de Jugando Pelotadura. Nosotros seguimos con Kimberly. Usted votó a través de la encuesta Claro. ¿Afecta al PNP la ausencia de Pedro Pierluisi? Un 37% indicó que sí, mientras un 5%, mientras un 63% indicó que no. Ahora sí. Y escuche bien, el llamado de esta madre que teme dejen en libertad al asesino de su hijo. Y tenemos que seguir aquí con la discusión. Tenemos de invitado al senador independiente José Vargas Vidot. Y José Vargas Vidot nosotros lo tenemos aquí porque nosotros tenemos una campaña de Ley 85. Usted vio esta madre que dijo claramente el asesino de su hijo tuvo 149 años que le pusieron de sentencia y no ha cumplido los 25 y ya le llegó la carta a ella para ir a la Junta de Libertad bajo palabra. ¿Cómo usted cree que se siente la madre de un hijo, la madre, verdad, de que le asesinaron a su hijo? No, nunca se podrá recuperar, nunca, porque si la expectativa es medir la probabilidad de rehabilitación con el sentimiento de quien pierde, eso nunca se va a dar en ningún sitio del mundo y me parece que hay que escucharla. Sí, fíjese que ella reconoce, reconoce que es la ley, que esa es la ley y que se le permitiría bajo la ley, pero ella está pidiendo cambios a la ley. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra? Me hubiera gustado que estuviera la senadora Rodríguez Bebe, que fue una autora. Sí, hay posibilidades de que, de hecho, en la discusión sobre esa ley se envió a comisión varias veces para poder añadirle elementos que se pudiera medir si el tiempo que una persona pasa en una prisión tiene algún sentido, porque en los años, puede ser 25, 45, 50, si hay un sistema malo como el que hemos descubierto en corrección, que no sirve para nada, que lo hemos visto con Chanel, Colón Ponce, que lo hemos visto con Hermes, que lo hemos visto con Roberto Quiñones, lo hemos visto una y otra vez, fallar de la forma más infiel a lo que se supone que haga. Entonces cualquier ley, por más buena que sea o mala, no va a tener ejecución. Pero aquí estamos legislando para los victimarios, no para las víctimas. Aquí estamos legislando para proteger al que asesinó. Sí, no a la víctima. Sí, por eso es que quiero decirte que cuando se dio la discusión, precisamente yo pensé, ¿verdad?, que la ley debía de incluir la posibilidad de que se calendarice con metas medibles, que es lo que va a hacer una persona durante todos esos años. Yo creo que es importante considerar el hecho de que sí hay personas que se rehabilitan, hay personas que no, pero el sistema no propende a la rehabilitación. Yo creo que engañas diciéndome que le vas a meter 140 años al que mató a mi hijo, para entonces sacarlo a los 20 años. Pero es que todo el mundo, hay muchas personas que han planteado ya que las leyes en Puerto Rico ya tienen que cambiar en cuanto a eso, porque la expectativa de todos, de 500 años, de 140 años, son irreales. Hermes Ávila, ¿en qué quedó? Bueno, en Hermes Ávila tenemos unas vistas públicas adicionales porque hemos encontrado las auditorías de UT Corp y hemos encontrado las auditorías de Alexis, que es el auditor que nombró la propia secretaria, con cosas increíbles, ¿no? Así que queremos confrontar a algunas personas. Sí, habrá consecuencias. Estaremos atentos. Gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos con Kimberly. Ya ahora estamos por despedirnos, pero queremos darle las gracias a Oscar Martínez, el venezolano que estuvo aquí, que es el propietario de Papelón con Limón, y esto lo vamos a compartir, lo vamos a dividir como buenos hermanitos, a ella se le va a olvidar, eso es como una hora, no sé, es algo de queso, pero las vamos a probar ahora. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros esta noche en Jugando Pelotadura. Seguimos con la bóveda.